Hi, I'm Philip Webb with Hymns of Grace, and today we have a unique opportunity to sit down with Paul Washer, our brother, and talk about worship, about some passages of Scripture, and how that impacts not only our personal worship, but our corporate worship, our congregational singing. So we're going to ask some questions and look at God's Word together, but thank you for coming, Paul. Es un privilegio, gracias. I want to deal with mainly two passages. Ephesians 5:18 through 20, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father. And then the second passage, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Yes. What lessons do you think are contained there that can impact our singing and our worship? Bueno, creo que vemos varias lecciones importantes. En primer lugar, en Efesios el énfasis está en el Espíritu Santo. En Colosenses el énfasis está en la palabra de Dios. Entonces vemos esta relación entre los dos textos. Otra cosa, en Efesios vemos que se mencionan los salmos. Creo que eso se puede remontar también para incluir al menos el libro de los salmos. Y si alguna vez vas a hacer un estudio sobre la teología propia, la doctrina de Dios, el 75% de tu material vendrá del libro de los Salmos. Así que cuando pasamos a Colosenses también vemos que se usa la palabra enseñanza, para que de ambos pasajes nos demos cuenta de que nuestra adoración debe ser didáctica. Debe ser teológica y didáctica. Otra cosa que creo que es muy importante porque está en el contexto de comunidad cuando Romanos 12:1-2 habla de la renovación de la mente. No dice necesariamente renovar la mente con las Escrituras, aunque sabemos que esa es la forma principal en que se renueva la mente. Así que cuando se habla de la renovación de la mente pondría las Escrituras primero, pero también está la oración. Pero una de las cosas que creo que debemos considerar es la renovación de la mente dentro de la comunidad de la fe, no solo de la predicación, sino de los hermanos y hermanas en Cristo, enseñando, exhortando y amando unos a otros, y muchas veces eso puede ser a través de la adoración personal, pero especialmente en la adoración congregacional. Así que esas son algunas de las cosas que son muy importantes. Ahora podemos retroceder solo un segundo. Cuando era joven, un hombre muy sabio me dijo, mira esa relación que el Espíritu se menciona en Efesios y en Colosenses se menciona la palabra, y que hay una relación directa. Y es algo triste para mí que muchas veces las personas que ponen el mayor énfasis en la llamada adoración llena del Espíritu o con el poder del Espíritu, ponen el menor énfasis en la palabra de Dios. Y ambas cosas son absolutamente necesarias, porque el Espíritu de Dios es el autor de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios ha comunicado su voluntad a través de la infalible palabra de Dios, y para no apagar o entristecer al Espíritu, debemos estar bajo su autoridad. Y solo podemos estar bajo su autoridad en la medida que entendamos la palabra de Dios. Exactly. And how can we understand the Word without the Spirit? Right. So how can we worship without the Spirit? Exactamente, y podemos volver a Juan, donde Jesús vuelve a unir dos cosas, espíritu y verdad. Y aunque a veces la forma en que Juan usa las palabras allí puede tener un doble significado, es difícil discernir exactamente lo que está diciendo Juan. Cuando él usa la palabra verdad, podría estar hablando de sinceridad en la adoración, pero también podría estar hablando, es indefinido, de la verdad, la visión correcta de la realidad según Dios. La verdad comunicada por Dios a través de su palabra, de la misma manera con espíritu, puede estar hablando de una autenticidad y una sinceridad para adorar a Dios de una manera profunda. Y sin embargo, al mismo tiempo está ciertamente la idea del empoderamiento y la dirección del Espíritu Santo. Well, I think that's
that's critical to understand. I think these passages talk about music, and there's not a lot in the New Testament about music. The Old Testament contains a lot more specific instances of it. But the early church, we don't have a lot of directives or examples of corporate worship, how that took place. God didn't give us musical style, and certainly historically, it's hard for us to understand it because our minds are so infiltrated with Western tonality, Western music. Absolutely. And so their scales were much different, their instruments were much different, everything was more percussive. They didn't sing in harmony, they sang in unison, that sort of thing. But how important is that in our settings to understand what the context of this? Is Paul all of a sudden talking about music, or is he talking about the greater context of believers being like Christ? You know, in Ephesians 4:1, he urges us to walk in a manner worthy of the calling to which we have been called. In Colossians 1:21-22, he has now reconciled you in his body of flesh by his death in order to present you holy and blameless and above reproach. 2:6, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. So is Paul talking about music, or is he just saying, hey, this is another part of your life that is important in being like Christ? Creo que es exagerado decir que está hablando de música. Creo que también debes entender que aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en particular estos pasajes fueron escritos por un judío. Y necesitamos entender la idea de cuando en el registro del Antiguo Testamento, cuando hay un deseo de enfatizar mucho algo para incorporar todo, entonces hay una multiplicidad de palabras que se usan, por ejemplo, cuando Jesús dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Él no necesariamente está tratando de dividir la psique humana, está diciendo con todo lo que eres. Y creo que en pasajes como el que tenemos aquí, en Colosenses y Efesios, tenemos más o menos lo mismo. Pablo no está tratando de diseñarnos una escuela de música. Él está diciendo en todas estas áreas y en todas estas formas, debe ser ajustado a la voluntad de Dios, debe ser empoderado por el Espíritu de Dios y debe guiar esas otras cosas. Y surgen de esas otras cosas que mencionaste, que es una vida piadosa, una vida consagrada. Hemos visto esto, creo, todos nosotros en cierto grado. Por ejemplo, en la comunión de nuestras iglesias. Tengo personas que hacen esto mismo, que vienen y comparten una canción. A veces especialmente nos encantan los Getty. He tenido gente que me ha enviado notas pequeñas y algo de una de sus canciones, pero la razón por la que fue tan poderosa es porque la canción está comunicando una verdad teológica, la verdad sobre Dios, y creo que eso es lo que Pablo tiene en mente. That brings up another point. How do these passages help modern hymn writers and modern songwriters of Christian music understand what they're trying to do? When he says addressing one another and he talks about the word, is there something in there that can inform us as to the quality and content of what we sing? Absolutamente. Antes que nada, permíteme decir esto. A veces he criticado la composición moderna. Pero eso no es porque esté en contra de la composición moderna. Creo que deberíamos tener constantemente a personas escribiendo nuevas letras, nuevas palabras, nuevas canciones. El problema no es la novedad, porque si lo es, entonces nuestros antiguos himnos en un tiempo fueron algo nuevo. El problema es la falta de contenido teológico. Ese es el gran problema. Y luego el problema secundario es que a veces la música que se usa no es apropiada para lo que realmente se supone debe decir y a quién se debe decir. Y luego, como algo que señalaste en una conversación que tuvimos anteriormente, mucha de la música se está escribiendo de una manera que es para grupos de adoración profesionales, y una congregación no puede identificarse ni ejecutar el mismo nivel. Pero cuando miro todo lo que Pablo escribió en estos dos pasajes, tiene que ser visto en el contexto de su totalidad.
Cuando Pablo hablaba de la adoración, no necesariamente tenía que exponer todas estas diferentes definiciones y aclarar las cosas, porque si conoces al Dios de Pablo, entonces tienes una comprensión de cómo esa adoración debería ser. Si sabes que su nombre ni siquiera debe ser mencionado de una manera ligera. Así que cuando sabes este tipo de cosas, tu conocimiento de los atributos de Dios será el factor determinante más grande en qué tipo de música escribes y cómo la presentas. Otra cosa que es sumamente importante es la naturaleza didáctica que se manifiesta, especialmente en Colosenses, como he mencionado. No solo escucho. Para ser honesto contigo, a veces abro algunos de los antiguos himnarios que tengo y los leo como leería una teología sistemática. Y a veces cuando estoy como ahora escribiendo una obra sobre el Evangelio, en realidad iré a los puritanos, a la patrística y todo lo demás. Iré a los antiguos escritores de himnos y sacaré expresiones como "and can it be". Tantas canciones que están tan llenas de verdad. Y creo que si vamos a escribir música que sea apropiada, eso es lo que necesitamos aprender. Es la comunicación de la verdad. I think one of the greatest hymns of all time is "Here Is Love, Vast as the Ocean," which was written by a Welsh man, and this was translated. But this second verse is probably one of the greatest verses of all time. "On the Mount of Crucifixion, fountains opened deep and wide. Through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love." Now, those are beautiful words, and they bring to mind the power of water and how it can be just overwhelming. It can just wipe out anything. It can be very destructive. And it takes that imagery and it applies it to God's love, which is not destructive. And depending on where you're at spiritually, what your knowledge of God is, as you sing those words, it might relate to a present situation, but God can also use it to relate to a past and your understanding of how God taught you, dealt with a situation, answered prayer, caused you to mature. And that, to me, that's why hymn writing is so important to us, because it's something that can last. And I think of a new hymn that has some of the same. His mercy is more. What love can remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, he counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Pero aquí hay algo que creo que es muy importante. Mucha gente dirá, fui a esta iglesia un día. El predicador no era elocuente en absoluto, era un hombre muy sencillo. No había poesía ni letra para sus palabras. Pero salí de allí bendecido porque él fue muy fiel al texto. Y aquí está lo que dices, los pasajes, el verso que recién leíste. Estas hermosas letras podría tomarlas y reescribirlas de la manera más torpe posible. Y aún así edificarían porque son verdaderas. Pero cuanto más a alguien que Dios le ha dado talento, toma esa verdad y la presenta ante nosotros con simbolismos tan poderosos, pero esto es lo que pasa. Los simbolismos sin sustancia no tienen valor. La sustancia sin simbolismo sigue siendo sustancia, pero cuando puedes combinarlos, básicamente podrías tomar, no será el 100%, pero básicamente podrías tomar todos los himnos que realmente han perdurado en el pueblo de Dios y tendrán ambas cosas. Tendrán sustancia y un hermoso simbolismo. Y eso es lo que enseña.